Ahorita ya no sé. Sí, muy buenas tardes. Hoy estamos en un programa más de La Sobre la Manga y hoy tenemos como invitado al maestro Edgar Villegas a petición de varios radioescuchas o gente que está viendo el programa. Quedó pendiente desarrollar varios artículos por el ponente, doctorando Edgar Villegas. Entonces, ahorita ha habido interrupciones, desconocemos la situación, pero nosotros tenemos que terminar de hacer la exposición del tema que nuestro invitado nos trae en este día con motivo de petición de varias gentes. Le voy a pasar el uso de la palabra al maestro Fernando Durón. Ahora sí ya nos vamos ya más rápido, maestro, porque sí. La segunda, esta es la tercera y la vencida, como dice. Tercera y la vencida. Así es. Sí, nosotros sabemos bien el compromiso que tenemos con la comunidad y no lo debemos de cumplir. Sabemos que siempre en la vida hay obstáculos y hay que brincarlos. Así es. No hay que asustarnos de esto. Sabemos que es un tema de suma importancia. Sí. Para que la gente sepa por qué se quiere cambiar el INE a INEC. Así es. ¿Verdad? Y qué consecuencias puede tener o qué beneficios puede tener. Por eso es que invitamos aquí a nuestro estimado amigo, el doctor Víctor Edgar Villegas Baray, quien es un especialista en el tema, toda vez de que fue titular del Instituto Estatal Electoral. Entonces, por eso es que lo invitamos, es una persona que conoce del tema y que sabe verdaderamente en qué nos va a beneficiar o perjudicar esta situación. Así es. En caso de que llegue a haber otra interrupción, si hay que hacerlo en primera, segunda y tercera parte, dependiendo los audios que tengan que realizar en este día, con motivo de la exposición, pues lo vamos a hacer para no volver a iniciar. Muy bien, ¿verdad? No ¿Sí? hay que agobiarnos, le vuelvo a decir, ¿verdad? Todo tiene solución. Sí. Entonces, también aquí se encuentra ya con nosotros mi estimado amigo, compañero y tocayo, además, el licenciado Fernando Arturo Pérez Chávez. Claro que sí. Ahorita le daremos el uso de la palabra en el inter del programa. Claro que sí. Vamos a darle la cordial bienvenida a nuestro amigo Víctor Edgar Villegas Baray. Adelante. Muchas Maestro, gracias. amigo, pues adelante. Muchas gracias, muy amables. Es un placer estar con ustedes. Bueno, entrando de lleno a la materia, decíamos que nos quedamos para terminar de analizar el artículo 41, que es el que se propone reformar. Ok, habíamos dicho anteriormente que el cambio de nombre del INE al INEC, bueno, era lo menos relevante, no tenía gran trascendencia. Lo toral es qué pasa con la estructura del INE cuando se cambie a INEC. Y aquí sí, bueno, una de las reformas es precisamente la elección de la votación de los consejeros que irían a integrar el Consejo General del INEC. Y obviamente ahora se propone que se elijan a propuesta del Ejecutivo Federal, que serían 20 por el Congreso de la Unión, que se dividiría 10 de la Cámara de Diputados, 10 de la Cámara de Senadores, y mediante la aprobación de las 2/3 partes de cada una de las cámaras, y 20 también propuestos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través del Pleno, que sabemos que son 11 ministros, y con un mínimo de 8 votos para poder tener la mayoría de los que se proponen. Y bueno, esta votación sería de manera directa a través del voto de los ciudadanos. Ahora, aquí hay algo muy importante, ¿por qué? Porque independientemente de la elección de los consejeros que ahora se hará por parte de los ciudadanos, dentro de la reestructuración del INEC se busca o se pretende eliminar los institutos estatales electorales, lo que habíamos dicho comúnmente se conocen como las OPLES, los organismos públicos locales electorales. Y también obviamente se pretende eliminar los tribunales jurisdiccionales estatales. Ya habíamos dicho en la entrevista anterior y explicábamos que hay dos competencias en materia electoral, federal y local. Y entonces, si el INEC, que va a ser federal, va a tomar las elecciones de manera completa, bueno, pues obviamente
ya no habría necesidad de tener los tribunales estatales, ni los tribunales jurisdiccionales, ni los órganos electorales que organizan las elecciones. Ahora, aquí hay que ver que esto es un producto de la evolución de los organismos. ¿Por qué? Porque si recordamos que la evolución de los organismos electorales nacen en un principio y estaban en manos de los partidos en el poder, porque dijimos originalmente, pues quienes organizaban las elecciones era el Ejecutivo a través de la Secretaría de Gobernación por medio de una Comisión Federal Electoral. Posteriormente esto evoluciona y se crea en ese entonces había 6 consejeros solamente, porque también la reforma plantea disminuir de 11 consejeros a 7 consejeros, ¿verdad? Pero voy a explicar la evolución. Posteriormente, en 1990 se crea el IFE, el Instituto Federal Electoral, pero no obstante que se crea, sigue estando controlado por el poder, los partidos en el poder, que sigue representando ahora el Consejo General, el Consejo Federal Electoral, sigue siendo el secretario de Gobernación. Hay ahora ya 8 consejeros más el consejero presidente, que lo seguía presidiendo el secretario de Gobernación. Luego viene una reforma muy importante en materia electoral en 1996, donde se le brinda total autonomía al Instituto Federal Electoral, y es ahí cuando se ciudadanizan los consejeros. O sea, ya los ciudadanos son los que aspiran y son los que tienen el cargo de consejeros electorales, tanto presidente como los demás consejeros. Y en esta reforma se elevan a 9 consejeros, consejero presidente y 8 consejeros electorales. Ahí es cuando se desliga el organismo del Poder Ejecutivo. Luego viene una reforma también súper importante toral en materia electoral, que es la del 2014, y cambia de IFE a INE, Instituto Nacional Electoral. Y bueno, si entendemos, nosotros jurídicamente, los abogados entendemos lo que representa el cambiar, ahora sí, de Instituto Federal a Instituto Nacional. ¿Por qué? Porque competencialmente hablando, cuando hablamos de una norma federal, entendemos que se aplica de competencia federal, o sea, nada más en el ámbito federal. ¿Por qué? Porque también por lo mismo existía anteriormente el Código Federal de Procedimientos e Instituciones Electorales, se llamaba Código Federal. Cuando se cambia a INE, se cambia también el nombre de la ley reglamentaria y se pone Ley General de Instituciones Políticas y de Procedimientos Electorales. Entonces, vean ustedes que cambia el nombre Instituto Federal a Nacional, pero también cambia la ley que lo reglamenta a las disposiciones constitucionales a ley general. ¿Y esto qué implica? Primero, que cuando hablamos de un instituto nacional, la palabra nacional implica, competencialmente hablando, que será encargado, tendrá competencia en todo el territorio nacional, incluyendo la competencia local. Vean ustedes entonces que esta reforma viene, o este propósito de eliminar los soples, pues viene desde 2014. Quizá a lo mejor no se visoró que iba a llegar a este punto, pero desde allá viene ya empujando a esta consecuencia, que es lo que se propone con esta reforma. Y por lo mismo también se cambia el nombre de la ley reglamentaria a ley general. ¿Por qué? Porque como ya es una ley general, ya no solamente también federal, sino que la ley general también se aplica en todo el territorio nacional. Veamos pues entonces que desde allá viene pues haciendo picaporte esta reforma para llegar a estas consecuencias. Y entendemos pues que en aquel entonces estas reformas se dan estando otros partidos políticos en el poder. Entonces es fácil entender pues que esta reforma desde allá lo viene visorando. Ahora, la reducción de los consejeros, pues vimos que se vino aumentando, primero de 6 primero de 7 y luego 9 y luego 11 con sus consejeros presidentes. Luego ahora la reforma dice hay que bajarlo otra vez a 7.
yo no le veo mayor complicación. El trabajo puede salir perfectamente con 7, con 11, con 8, con 9, perdón, con 9. Y esta reforma ya había pasado incluso en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, nada más para tener como reminiscencia que esto ya pasó en otra institución, en un poder, incluso en un poder, no solamente en una institución. Entonces, si se reforman poderes, como es el caso que voy a poner como ejemplo de la Suprema Corte, cuando en 1994, por una reforma en 94 y que entra en vigor en el 95, se disminuyen los ministros de 21 ministros a 11 ministros, que eran 21 más 5 supernumerarios. Entonces se reducen de 21 a 11 y esa reducción ya se había dado en un poder. Entonces, ¿por qué no darse en una institución? O sea, si se dan en unos poderes, más se puede dar en una institución. Lo que se trata es, obviamente, eficientar el procedimiento, porque también entendemos que entre menos sean, pues es más factible que nos pongamos de acuerdo. Claro. Entre más sean, pues menos nos vamos a poner de acuerdo, ¿no? Entonces, también eso incluso sirve para llegar a los consensos más rápido. Fíjate, un paréntesis. Sí, adelante. Porque es importante. Realmente mucha gente no quiere que se muevan a los consejeros ciudadanos. Y yo les doy la razón. Bueno, a mi punto de vista, ¿verdad? Porque si otra vez entra el juego del poder ejecutivo, el poder legislativo, ¿verdad? Y el poder judicial, estamos hablando de que ese poder ya no está en manos de los ciudadanos. Y ahí es el enfoque muy distinto, ¿verdad? Todos sabemos en la vida pública de nuestro país que en las altas esferas existe una coordinación, independientemente de la autonomía que debe de ejercer cada uno de los poderes, porque hay cosas que se tienen que coordinar. Entonces, ¿cómo regular para que esos consejeros elegidos por cada uno de esos tres poderes, estamos hablando de la reforma, y eso siempre y cuando se vaya a aprobar, cómo regular para que no sean afines a un determinado partido, que sean independientes, con ideologías propias, pero que no emanen de ningún partido político? Porque cuando ya tienen un sesgo ideológico, posiblemente van a tratar de una forma u otra, a lo mejor no deben de favorecer, pero a lo mejor en un punto determinante de algo va a tener que ver una votación. Y eso puede poner en riesgo una democracia. Ese es mi punto de vista, ¿verdad? Entonces, esperemos que la comisión que ya aprobaron hayan realizado bien su trabajo. Y yo digo que no, porque no es de la noche a la mañana hacer un análisis, votar para salir del paso, porque es un proceso. Muchas veces nosotros como mexicanos vemos al Congreso de la Unión que nomás levantan la mano. Y sí hay exposiciones, pero las exposiciones que realizan son para estarse insultando unos políticos con otros. Y al final no hacen el análisis argumentativo, jurídico, político, democrático en este caso, que es lo que a nosotros los mexicanos nos interesa. Mucho menos hicieron un recorrido esas comisiones en todo el país como se hacían antes, para ver qué dicen los ciudadanos, y ir ellos anotando. Entonces, estamos viendo que el Congreso de la Unión ahora ya son seleccionados como representantes populares y se están olvidando del pueblo, a quienes le deben la razón por la cual están sentados en un curul, ¿verdad? O en una silla, ¿verdad? Donde se van a tomar decisiones. Entonces, yo creo que algo está pasando, se olvidan del origen de donde vienen, y cuando están arriba se suben en un ladrillo y se olvida de dónde vienen. Y si bien es cierto, hay gente que va a hacer carreras
carreras legislativas dentro del Poder Legislativo, pues vemos que hay algo que está pasando ahí, ¿verdad? Este es a título personal, es una crítica constructiva, no es para que lo tomen personal, pero sí hay que hacer análisis sobre el tema, ¿verdad? Le paso el uso de la palabra al maestro Fernando. Adelante. Sí, gracias. Mire, aquí, por eso yo siempre utilizo cuestiones populares, a lo mejor son cuestiones muy coloquiales, sin embargo, muy interesantes. Todo tiene solución si verdaderamente las personas que se encuentran dentro del Congreso adquieren esa civilidad política, que aprendan a reconocer cuándo se gana y cuándo se pierde. Si verdaderamente hay cuestiones objetivas por las cuales puedan sostener en un momento dado su recurso, porque a veces son nada más cuestiones caprichosas. Hay que aprender eso, así como ha comentado aquí mi tocayo, ¿no? Allá en Estados Unidos se dan la mano, reconocen los triunfos y reconocen las derrotas. Entonces eso nos falta mucho a nosotros, porque mire, si vamos a manejar el mismo sistema judicial, porque va a ser un tribunal de todos modos, va a ser una cuestión judicial en donde se va a dirimir la controversia de los partidos. Entonces, pues tienen que hacer también la innovación que han hecho en el sistema judicial, que exista un instituto mediador de solución de conflictos. ¿Por qué llegar hasta un tribunal federal? Lo van a congestionar con todo el cúmulo de procesos o de incidentes o lo que quieran plantear los partidos políticos. Por eso es importante que esto, al menos a mi punto de vista, no existe la urgencia ahorita en este momento de hacer esta reforma. No la veo descabellada, ni la veo que no se pueda llevar a cabo, pero todo tiene su momento. Ahorita se puede ver como un protagonismo electoral para tratar de llevar las cuestiones a como quiere el partido que está en el poder que se hagan las siguientes elecciones. Y eso, la verdad, puede ser visto de mala manera por la sociedad. Nosotros queremos, claro, siempre que hay reformas, siempre que hay adecuaciones, son beneficiosas, porque por algo se pretenden hacer. No estamos juzgando de que no sea buena la reforma, sino consideramos que ahorita no es el momento, que se puede pulir y hacerse de una mejor manera y que verdaderamente los representantes de cada colonia o de cada sector, de cada distrito, verdaderamente consulten a su sector para que verdaderamente también ese sector sepa de qué se va a hablar en la reforma y qué es lo que van a aprobar. Porque aquí, al menos en lo que se les dio el voto, nunca se les dio para que hicieran este tipo de reforma. Hablaron ellos en toda su campaña política, hablaron de otras cuestiones, más nunca de la cuestión electoral. Vamos a darle el uso de la palabra al compañero para que continúe con el tema. Claro que sí. Muchas gracias, muy amable. Sí, no, adelante, todo aporta. Sí, efectivamente, bueno, los consejeros ciudadanos no desaparecen, ciertamente, como dice el compañero Tenorio, bueno, habría que ver si no traen sesgo político, pero eso, pues igual siempre se va a dar, ¿no? Hasta cierto punto. Y obviamente mucho de eso, pues probablemente se debe regular, no en la Constitución, no en una reforma constitucional, porque sabemos que ahí no se va a regular esto, pero es en una reforma de las leyes reglamentarias, donde precisamente se puntualiza en cuanto a la elegibilidad de los consejeros ciudadanos, para efecto de evitar esos sesgos políticos, o sea, ser un poquito más estricto en la elegibilidad del que aspira a consejero electoral, para evitar esa situación. Pero eso, bueno, ya será en reforma, obviamente, de las leyes orgánicas. Muy bien, continuando, pues, mencionaba la postulación de los consejeros, pues serían 20 por cada uno de los tres poderes, con voto de la Suprema Corte de mínimo de 8, 2/3 partes de cada una de las cámaras y su reducción. Ahora, mencionamos, decimos, bueno, pero ¿por qué quieren quitar los tribunales jurisdiccionales locales y los órganos que las organizan locales? Bueno, entendemos pues que, como decimos, ya va a ser nacional, ya van a tener competencia, no es necesario que estén, pero también si entendemos la estructura de lo que conlleva todos los órganos que intervienen en una elección,
Miren, en los tribunales estatales electorales, cuando vienen las elecciones, se crean asambleas municipales, bueno, algunas asambleas distritales, porque hay elecciones de diputados federales y senadores, que son obviamente de un poquito de mayor envergadura, como es el caso de Ciudad Juárez. Pero cuando vienen las elecciones, aparte de los institutos o las OPLES, que está una en cada una de las entidades federativas, 32, nomás para que vayan echando cuentas, más una asamblea por cada municipio. La República Mexicana tiene 2.457 municipios, más las 16 alcaldías de la Ciudad de México. Entonces, échenle ustedes cuántas asambleas se abren en las elecciones. Claro, no son al 100% todas las elecciones, pero sí son un promedio de que cada elección son más o menos el 50% de uno y 50% de otras entidades federativas con sus municipios. Entonces, es un mundo de asambleas. Intervienen los consejos, los institutos estatales electorales y obviamente los tribunales electorales que van a resolver las problemáticas que en su momento les lleguen. Además, a esto le sumamos las 32 juntas locales del INE, que en este caso entendemos que hay también una en cada una de las entidades federativas, y que estructural y orgánicamente también existen 300 de juntas distritales. Entonces están las juntas locales en cada una de las entidades y las juntas distritales en cada uno de los distritos. Entonces, si vemos el gran cúmulo de instituciones que hay, las 32 juntas locales en cada una de las entidades federativas, los 300 distritos, las 32 asambleas locales, los de los institutos estatales y cada una de las asambleas municipales. Es un mundo. Entonces, al reducir esto, obviamente, adelgaza la cuestión económica, obviamente, adelgaza la cuestión del esfuerzo humano, y que además entendemos que, pues como decíamos, ya actualmente todas las elecciones son concurrentes, es decir, siempre va a haber federales y locales empatadas, y que la reforma principal o toral de que se convirtió de IFE a INE es que se hicieran, se empataran las elecciones, pero con una finalidad de que se homologaran los procesos electorales para hacerlos más eficientes. Y entonces las elecciones pues siempre van de la mano el INE, bueno, en este caso el INE y los institutos estatales electorales. Entonces, lo mismo sería que actualmente, al desaparecer los institutos estatales electorales, yo no tengo ninguna duda de que el INEC, con personal que actualmente es del INE, pueda llevar a cabo las elecciones en una entidad federativa completas, porque sabemos, por ejemplo, en el caso de Juárez hay 4 juntas distritales que se dividen en toda la ciudad en 4 distritos y que obviamente más o menos ellos llevan elecciones, cada uno de los distritos con 300 casillas, cuando la Asamblea Municipal de Juárez pues lleva todo el municipio, que son alrededor de 1,200 casillas. Entonces, esto no implica que se le vaya a dificultar al personal del INE, que cambia a INE, llevar una organización, por ejemplo, en Juárez. Yo estoy poniendo el ejemplo de Juárez, que es una de las ciudades más grandes, de 1,200 casillas, porque en el INE hay personal completamente capacitado, con mucha experticia, me consta, como también lo hay en el Instituto Estatal. Igual se pueden fusionar y sacar los mejores personas de los dos, y claro que sale la elección porque sale, hay personal muy calificado. Entonces, esto sería básicamente, y ahorita voy a explicar por qué van a desaparecer también las juntas distritales de cada, que se crearon precisamente para la elección de los diputados federales por mayoría relativa, que explicábamos que había una elección mixta en los diputados, que son por mayoría relativa y de representación proporcional. Entonces desaparecerían, y esto ahorita lo voy a explicar por qué cuando veamos la elección. Y por último, para terminar con este artículo, algo muy importante, que independientemente que menciona también la reducción de tiempo en el radio y televisión, bueno, pues eso ya es algo un poquito menos importante. Pero algo que me llama la atención es que esta reforma en este artículo también dice, se cambia la denominación de padrón electoral por lista nominal. Aquí hay algo muy importante y creo que no sé si aquí sí hay un error en la iniciativa,
porque no es lo mismo un padrón electoral que una lista nominal. El padrón electoral, para dejarlo claro, es aquel donde están registrados todos y cada uno de los ciudadanos que que solicitan la inscripción en el Instituto Nacional Electoral para obtener una credencial de elector. Ahí aparecen todos. Entonces ahí está el padrón electoral. Pero la lista nominal es aquella donde única y exclusivamente están, pues precisamente todos los ciudadanos que ya se les otorgó su credencial de elector y que está vigente para poder votar en las elecciones subsecuentes, ¿verdad? 1, 2 o 3, dependiendo la vigencia de su credencial de elector, que sabemos que esa credencial de elector obviamente se da una nueva credencial con las reformas anteriores, un nuevo formato. Entonces, si dicen ya no va a haber padrón electoral, solamente lista nominal, bueno, entonces quiere decir que ya los que solicitaron y en un momento dado no se les otorgó la credencial porque faltó algún requisito o porque sí se les otorgó pero no la recogieron en tiempo, bueno, esas credenciales se regresan y se destruyen. Pero ya no, entonces quiere decir que ya no va a haber ese registro, sino solamente los que van a votar. Ahí es algo que creo yo que sí se debe aclarar ese punto por los legisladores, por quienes propusieron esta iniciativa, para saber qué va a pasar con el padrón electoral, porque dice se elimina el padrón y queda solamente la lista nominal. O si de plano sí lo consideraron, lo tomaron en cuenta y no habría padrón, o sea, simple y llanamente los que no se les entregó la credencial, pues ya eso se desecha y solamente va a haber la lista nominal. Eso es para concluir lo del artículo 41. Ahora, me paso para abarcar y avanzar más rápido en el análisis de los artículos 51, 52, 53, 54, 55, 56, 60, lo que viene siendo el 115, 116 y 122. Los voy a tratar en bloque para irnos un poquito más rápido. Todos estos artículos tienen que ver con la elección de los diputados federales, senadores, diputados locales, ayuntamientos de los municipios y el último, el 122, de los alcaldes y las consejerías de la Ciudad de México. Aquí lo que se pretende con todos estos artículos es disminuir, por ejemplo, la Cámara de Diputados federales de 500 diputados a 300, o sea, quitar 200. Y decimos, ¿cuáles son los que vamos a quitar? Bueno, se pretende y se dice que lo que se van a quitar son los plurinominales, los que se eligen de manera proporcional, porque sabemos que los otros 300 se eligen por mayoría relativa, ¿no? Es un candidato directo, voto por Juan Pérez, y si gana, pues ese es el que queda. Y los otros son por representación proporcional. Entonces se dice, se van a quitar 200 para que queden 300. En los senadores también se va a hacer una reducción, se va a quitar un diputado por cada una de las entidades federativas. En los diputados locales también va a haber una reducción. Ahorita voy a explicar y específicamente en eso para ya nada más concretar cómo quedaría, por ejemplo, el Congreso local de Chihuahua, porque sí hay una reducción considerable. Y los ayuntamientos también cómo se eligen, que eso se siguen eligiendo de la misma manera, por listas, solamente que se les va a reducir los miembros de los regidores, va a haber un tope de regidores, o sea, ahí es la disminución. Igual, la misma forma va a suceder con los alcaldes en la Ciudad de México y el consejo de cada una de las alcaldías. Entonces, aquí lo importante es que se dice, bueno, vamos a quitar lo que son los candidatos plurinominales, diputados y senadores. Vamos a quitar uno de cada una de las entidades federativas de senadores y 200 federales. Esto implica que van a desaparecer las 5 circunscripciones que existen en todo el territorio nacional, que está dividido en circunscripciones, son 5 para efectos de elegir diputados federales. Esos diputados federales se presentan, voy a explicar un poquito cómo es la representación proporcional.
se presenta una lista por cada uno de los partidos políticos de 40 diputados en orden, en fórmulas, ¿no? Propietario y suplente, en fórmulas, obviamente cubriendo los requisitos de paridad de género. Entonces, por cada circunscripción, Chihuahua pertenece a la circunscripción número 1. Cuando se termina la votación, pues por mayoría relativa, pues gana el que tiene más votación, y ahí entran, dijimos, 300. Ahí no hay vuelta de hoja, el que ganó, ganó. Pues con un voto ganó y él queda. Pero en los de representación proporcional, lo que se hace es que se aplica el principio de cociente natural de elección y el resto mayor. Y ahí es donde decimos, bueno, para efectos de que las minorías tengan representación, de que los partidos de oposición, que son minoritarios, como van a perder las elecciones por diputados de mayoría relativa, entonces nunca van a estar representados en el Congreso, como sucedía anteriormente y al principio, como estaba en la Constitución de 1917, que solamente se elegían por mayoría relativa, no había de representación proporcional. Entonces siempre ganaba el partido hegemónico que tenía la mayoría y que era el partido de toda la vida, y los partidos pequeños pues nunca tenían representación en los congresos. Y entonces por eso aparece con posterioridad, en 1977, es donde surgen las plurinominales, donde se regulan, y entonces dice, lo que vamos a hacer es que te vamos a dar diputados que representen atendiendo a la votación que obtuviste, aunque no hayas ganado, en proporción. Y entonces dice, actualmente, porque anteriormente eran 2.5, actualmente se propone que sean el 3%. Si alcanzas el 3% de votación o más, te vamos a ir repartiendo diputados conforme al cociente natural, y entonces por cada tanto porcentaje te vamos a ir dando un diputado, y de lo que quede el resto, ¿verdad? Que es lo que conocemos como el resto mayor, bueno, ahí distribuiríamos atendiendo a lo que vaya quedando, ¿no? Entonces, ahora se propone eliminar obviamente esas 5 circunscripciones, porque ya no va a haber representantes plurinominales, pero la elección de los 300 ya no va a ser por mayoría relativa, es decir, ya no va a ser por elección directa, sino que se va a hacer por listas también. Y entonces, a nivel estatal, por entidades federativas. Entonces, ahora lo que van a hacer los partidos políticos es presentar su lista de los diputados que le correspondan por entidad federativa, que también se van a dividir atendiendo al censo que se haga y atendiendo a la población de la entidad federativa. Te tocan tantos diputados, los senadores van a ser 2 por cada entidad federativa, más la que se va a dar por representación. Pero dicen, bueno, entonces lo que vamos a hacer es que te tocan tantas diputaciones por entidad federativa, me presentas, vamos a decir que sean 20, me presentas tus 20 fórmulas de los diputados, y ahora los ciudadanos van a votar por listas, ya no van a votar por un candidato en específico, sino van a votar por lista. De toda la lista que presente el partido de un color, que la lista que presente el partido de otro color. Una de las diferencias es que los candidatos plurinominales que ahorita conocemos, que van en lista, pues no hacen campaña. Ahora, con esta reforma, como ya no va a haber elección por mayoría relativa, sino van a ser por lista, esos 300, los que aparecen en la lista, todos tendrán que hacer campaña en el territorio de la entidad federativa. Todos van a hacer campaña. Y aquí obviamente queda a expensas de que el partido político pues ponga sus mejores elementos en la elección, en la lista. ¿Por qué? Porque ahora sí decimos, bueno, pues el ciudadano va a decir, bueno, ¿quién va en la lista? Pues van todos estos, hay que ver cuál lista es la que lleva los mejores perfiles. Porque además se van a elegir conforme a esas listas, atendiendo también a la votación que se obtenga. Obviamente también bajo el principio de cociente natural y de resto mayor. Y entonces se van a ir dando también conforme a la lista como viene de manera ordenada, pues entran 10, pues los primeros 10.
y así se va. Entonces, vean ustedes pues que ahora, por eso mismo se dice que obviamente van a desaparecer los distritos de las juntas distritales del INE. ¿Por qué? Porque como ya no se van a elegir por distritos, sino van en bloque por entidad federativa, pues ya no tiene necesidad de que estén las juntas distritales, sino van a ser en bloque. Entonces, quizá ahora, esto no lo menciona en la reforma constitucional, pero obviamente tendrá que entrar en las leyes reglamentarias, que es a donde toca organizar el INEC, que obviamente desaparecerán, como decía, las juntas locales de cada entidad federativa y las juntas distritales, y se creará un órgano estatal, para que ese órgano estatal lleve a cabo las elecciones en cada entidad federativa, tanto federales como locales. Obviamente se adelgazaría mucho lo que es los órganos estatales, y pero esa sería la forma de elegir. Ahora sería por listas. ¿Sí? Sí, Adelante, licenciado. Sí, correcto. Bien, adelante. Mire, yo creo que ustedes, si lo van escuchando, ¿verdad? La exposición de nuestro amigo maestro académico, doctorando Edgar Villegas, bien explicado, ustedes nomás se imaginan nomás lo complicado que es querer que se reforme esto así rapidito, y luego que se tenga que hacer la ley reglamentaria sobre esas reformas constitucionales, así rapidito, para que el 2024 se organice. ¿Se imaginan ustedes? O sea, no hay tiempo. Otra. Yo creo que eso de que se haga en bloque, en bola, y que no se pueda reconocer el liderazgo de las personas en esa situación para elegir a sus representantes populares, yo creo que es cambiar un chip, así como el Código Nacional de Procedimientos Penales, que tiene muchos errores y que no lo quieren corregir porque generalmente lo hacen cada 100 años. Y nosotros como abogados nos damos cuenta de que hay muchas lagunas y que ahora se trabaja más y se gasta más, ¿verdad? Para el justiciable o para que se realice justicia. Ahora se imaginen democracia. O sea, nomás imagínenselo. O sea, por eso nosotros hacemos los análisis en su programa de La Sobre la Manga. Invitamos a gente conocedora, gente que ha estado también dentro de esa función, y vemos más lo que nos ha tocado vivir en nuestro país, el tiempo y la generación en la que nos hemos encontrado. La verdad, nos falta mucho. Y a veces las propuestas o iniciativas que realizan, pudiera de 10 propuestas dentro de esa iniciativa, a lo mejor 5, pero no todas. Y ahí es donde esa comisión tiene que haber hecho bien su trabajo. Necesitamos ver los diarios de debate porque se requiere tiempo. A ellos sí les pagan dinerito por estar como representante y hacer análisis. A nosotros no. Nosotros lo hacemos de muy buena voluntad para que ustedes se enteren de lo que está pasando. Le voy a pasar el uso de la palabra al maestro Fernando Pejellas. Sí. Sí, dale. Ok, bueno. Sí, sí. Retírame. Sí, dale. Ok. Bueno, mira, hace tiempo en programas, en series, cuando hablaban de democracia, en las épocas pasadas, le decían a la gente, ¿tú confías que México es un país en donde hay democracia? Y la gente decía que no. Aún así, no, o sea, había elecciones en donde ganaba el partido hegemónico, y por ahí decía alguien, es que mientras el Poder Ejecutivo tuviera el control, pues cómo iba a haber democracia si se convierte en juez y parte. Aquí la cuestión es de que
que van a elegir 20, van a proponer del Ejecutivo 20, del Poder Judicial 20 y del Poder Legislativo 20. Hablan de austeridad y la pregunta es, bueno, se va a organizar para nombrar a 7 consejeros. ¿Y cuánto nos va a costar para organizar? Y yo pienso que para mí es un gasto innecesario. Si de por sí cuánto nos costó la revocación de mandato, nos costó millones. Y la suspicacia de la gente, el hecho de escuchar que esos consejeros, algunos los propuso el Ejecutivo, y ganan esos consejeros, pues de nueva cuenta la gente va a tener una desconfianza. ¿Qué pasó en las elecciones del 98? Hubo muchas irregularidades y la ciudadanía y los partidos de oposición que ahora están en el poder querían que hubiera una reforma en donde el Ejecutivo no interviniera. Y ahora resulta que están en el poder, pues ahora están proponiendo que el Ejecutivo nombre a esos consejeros bajo la participación de que el pueblo es el que elija. Sí, pero ¿quién lo propuso? Pues el Ejecutivo. Esa es la parte en la que, en mi caso, yo considero que es regresiva. Hay algunos puntos que sí están bien, no toda la reforma es mala. Hay algunos puntos que sí son interesantes. Pero yo siempre he dicho que en la democracia que tanto nos ha costado, no debe de haber regresión. Sí, definitivamente. Es cierto que hay que hacer ajustes, que hay que entrar a austeridad, pero ¿cómo vas a entrar a una austeridad y vas a organizar una elección de consejeros que nos va a costar mucho dinero? Ese es, pues, para mí, mi punto de vista. Sí. A ver, le paso el uso de la palabra aquí al maestro Fernando Luna. Adelante. Fíjate qué puntos tan interesantes, pero no voy a ser repetitivo. Mi tocayo los expresó muy ampliamente y de manera muy clara y precisa. Aquí el Ejecutivo, lo dijimos también en otro programa anterior, aparte de aquí con el maestro, de que las reformas electorales siempre habían sido propuestas de los partidos políticos, nunca había sido por parte de un presidente de la República. A mí me llamó mucho la atención esta caminata que hizo el presidente de la República. No comulgo mucho con ello, porque esto se presta a muy malas interpretaciones. Estamos por entrar a un periodo de elecciones. Entonces no es válido utilizar el poder para arrastrar gente. Máxime que hablan de que hubo de toda la República. Entonces, ¿quién sufragó todo ese gasto? ¿De dónde salieron tantos dineros? Si se supone que ahorita todavía no deben de recibir el subsidio presidencial o el subsidio del gobierno para las campañas políticas. Entonces, ¿de dónde salió tanto dinero para llevar a tantas personas? Dice un dicho, piensa mal y acertarás. Por eso es importante hablar con sensatez. No decimos que nosotros tengamos la verdad al 100% en nuestras bocas, porque todos somos diferentes y todos pensamos de manera diferente. Una vez, y es importante ponerlo aquí a la mesa, de que llegas bien por unas elecciones bien llevadas, por un INE al que no criticaste en ese momento porque ganaste. Pero vamos a partir ahora de que llegaste bien al poder. No te conviertas en un gobierno tirano. Las reglas ya están ahí. Tuviste muchos años para llegar con una logística bien implementada, no para tratar de improvisar al momento que ya estás en el gobierno. Debes de llegar ya bien con lo que querías hacer. ¿Qué es lo más importante que nos interesa al pueblo? La seguridad pública. No se atacaron. A nosotros nos importa más como pueblo la seguridad pública que una cuestión electoral. Nosotros necesitamos instituciones serias.
El INE está ahí. El INE tiene muchas facultades y lo dijimos también ya en otros programas. ¿Por qué no ha ejercido el INE esas acciones legales a las que está facultado? ¿Por qué no sancionó a nadie de manera directa? ¿Por qué no lo llevó a un tribunal a las personas que infringieron la ley? Porque está facultado para ello. ¿Por qué nada más nulifican votos o eso? Se supone que son delitos electorales los que practicaron. Nomás díganme a quién han juzgado. Vamos a darle el uso de la palabra al maestro para que continúe con lo que... Claro que sí, le damos el uso de la palabra. Sí, al muchas maestro gracias, de- muy amable. Bueno, muy bien. Entonces continuamos. Muy interesante los puntos de vista de los compañeros Fernandos. Pero vamos a continuar para avanzar un poquito aquí. Ahora, aquí es muy importante aclarar que la forma de elegir, ahora por lista, bueno, que es el modelo que se pretende, pues no había de otra. Yo siento que no había de otra. ¿Por qué? Porque yo he escuchado que dicen, bueno, al final de cuentas volvemos a caer en plurinominales, porque se va a elegir por lista, ¿no? Como originalmente se eligen actualmente los plurinominales. Sin embargo, hay algo muy importante y toral que hay que dejar claro. Miren, al eliminar los diputados por mayoría relativa, ya la gente no va a poder votar por un candidato en específico. Si fuera al revés, en donde, como originalmente se pensaba, se eliminan los pluris y solamente es por mayoría relativa, esto implicaría otra vez que solamente van a estar ganando los que tengan mayoría. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer para que todos estén representados? Bueno, pues vamos a hacerle que sea por listas y vamos a repartirles las diputaciones o las senadurías conforme a la votación que obtuvieron para que estén representados tanto los que tienen mayoría en la votación como los que tienen minoría. Entonces yo creo que no había de otra y creo que es la forma de elegir de la manera más democrática, por verlo de esa manera. Ahora, en los diputados locales también hay una reducción porque se dice hasta un máximo de 15 diputados hasta un máximo de 1 millón de habitantes por entidad federativa. Y por cada 500,000 habitantes que haya, se va a ir incrementando un diputado más, diputado local, perdón, un diputado más por cada entidad federativa. Esto implica que si tomamos en cuenta que ahorita, por ejemplo, poniendo Chihuahua, que es el estado donde nosotros estamos, nosotros actualmente tenemos 33 diputados, 22 de mayoría relativa y 11 de elección proporcional. Tomando en cuenta la población que actualmente tiene Chihuahua, que es de 3.700.000, casi 42,000, conforme la reforma, diríamos, bueno, por el primer millón tenemos 15 diputados y por cada 500,000 nos van a dar un diputado más. Entonces, sabemos pues que si tenemos 2.5 millones más, porque son 5 fracciones más de 500, pues ahí abarcaríamos solamente hasta 20 diputados. Esto bajaría 11 diputados, que son básicamente, ¿cuáles? Los pluris. Y obviamente la elección es igual. Ahora, en los ayuntamientos también hay una reducción, porque también sabemos aquí en Ciudad Juárez, que son los municipios grandes, actualmente tenemos creo que 20 y tantos regidores. Y la reforma propone que debe haber un regidor con una población cuando menos de 60,000 habitantes, un regidor. Luego 3 regidores cuando la población sea de 60, mínimo de 60,000 hasta 360,000. 5 regidores desde 360,000 a 690,000. 7 regidores de 690,000 a 1,010,000. Y hasta 9 regidores, que es el tope máximo, 9 regidores, cuando la población exceda de 1,010,000, que es el caso de nosotros. Nosotros tenemos una población, según el censo, aproximadamente de 1,5 millones. Entonces, aquí serían máximo 9 regidores. Y de esa misma forma también, conforme al 122, pues sería la elección también de las alcaldías de la Ciudad de México y sus concejales. Entonces, aquí otra cosa muy importante, bueno, que maneja la reforma es que también bajaría o quitaría el presupuesto para los gastos orgánicos de los partidos políticos y propone que los partidos políticos se mantengan con aportaciones de ciudadanos particulares, específicamente
personas naturales o personas físicas como lo conocemos. Se prohíbe a las personas morales o jurídicas que aporten a los partidos políticos. Y los ciudadanos que aporten a un partido político para su sostenimiento solamente lo podrá hacer una sola vez por año y a un solo partido. Para que no estén aportando a varios partidos, entonces una sola vez en un año a un solo partido. Entonces, pues yo creo que esto sería también algo benéfico porque pues hay una reducción considerable de dinero que se está aportando a los partidos, y el gobierno solamente aportaría para los procesos electorales. Es exclusivamente, básicamente, todo lo que abarca todos estos artículos. Ahora, otro artículo muy importante que habla la reforma es obviamente del artículo 73, que también lo quiero tomar, que básicamente habla de que ahora, como ya va a ser un solo instituto a nivel nacional, pues se pretende modificar el artículo 73, fracción 21, inciso A, fracciones 29Q y 29U, en materia de que se va a crear una legislación nacional en todo lo que tenga que ver con materia electoral. Todo lo que tenga que ver, consultas ciudadanas, partidos políticos, organismos electorales, procesos electorales, medios de impugnación y delitos electorales. ¿Esto por qué? Pues que obviamente como ya es nacional, pues es una legislación para toda la República. Que también esto siento yo que si se hace así es necesario, es obviamente obligado, pero además también se evitaría porque como en los institutos estatales pues tiene su propia legislación electoral y luego existe la del INE, y en las elecciones cuando son concurrentes pues hay que empatarlas. Entonces es un problema en algunas entes federativas que no checan con la ley general, con las instituciones del INE, y entonces pues esto llevaría a una homologación prácticamente de toda la elección, tanto federal como estatal. Ahora, aquí igual decimos, esto ya sucedió anteriormente, la creación de una norma nacional, como bien lo mencionó ahorita el compañero Tenorio, en el Código Nacional de Procedimientos Penales, que esa reforma obviamente también modificó el artículo 73, fracción 21, inciso C, y bueno, esa reforma se da, si mal no recuerdo, en 1917, y posteriormente y más reciente, en una reforma del 2019, también se modifica la fracción 30 del 73 para crear el Código Nacional de Procedimientos Civiles y el Código Nacional de Procedimientos Familiares, para que haya una sola materia y no exista tanta diferenciación con una federal y las locales de cada una de las entidades federativas. Entonces también eso es muy importante. Otra cuestión muy importante que toca la reforma es en el artículo 105, la fracción, si mal no recuerdo, la segunda, que habla de las acciones de inconstitucionalidad. Ya lo toca precisamente, esas acciones de inconstitucionalidad ya sabemos que existen desde 1994, cuando se reforma el 105, en donde aparecen las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad, pero aquí solamente lo deja precisado que también los partidos políticos lo pueden hacer, que ya lo vienen haciendo porque la Suprema Corte así lo aprobó y así lo ha aceptado a las acciones de inconstitucionalidad, a efecto de que los partidos políticos puedan impugnar las posibles contradicciones que existan en las leyes electorales y la Constitución Federal, atendiendo pues que bueno, este es un tema muy, muy preciso que quizá a lo mejor lo podamos tomar en otro programa, si ustedes amablemente me invitan, incluso lo podemos abarcar en todas las materias, no exclusivamente en materia electoral, donde sabemos que las acciones de inconstitucionalidad pues es un forma y modo de control constitucional abstracto, diferente de las controversias, en donde se pretende o tiene como objetivo precisamente plantear esas diferencias de la ley general con la Constitución. Entonces, obviamente aquí le da la facultad a que si las leyes violentan la Constitución, bueno, pues se planteen las acciones de inconstitucionalidad de los partidos políticos. Bueno, hay otra reforma también que es muy importante, que se haría al artículo 63 para los efectos de las vacantes de los diputados. Actualmente sabemos que cuando ya se elige un diputado, tiene 30 días para presentarse al Congreso, cuando se sesiona para iniciar
la legislatura. Si no se presenta, entonces se le llama al suplente por otros 30 días. Si no se presenta, bueno, entonces se hace una elección extraordinaria para elegir la vacante, porque entonces decimos ya la curul está vacante. La reforma plantea que si no se presenta el diputado, obviamente, bueno, se le va a hablar al suplente, pero ahora si el suplente no acude, la vacante, que es cuando ya jurídicamente se dice está vacante, porque no acudió ni el titular ni el suplente, ya no va a haber elecciones extraordinarias, sino que nos vamos a ir a la lista donde se propusieron los diputados, y en el orden que vienen, entonces se le llamaría al que quedó fuera, que no entró, para que él cubra esa vacante. Ahí se eliminaría una elección extraordinaria para cubrir las vacantes, que es también algo muy importante que toca la reforma. Si gustas, ya despídete la audiencia. Muchas gracias. Ya estamos con el tiempo encima. Bueno, yo nuevamente agradecer a los compañeros la invitación. Es un gusto tremendo estar aquí con ustedes. Saludarlos nuevamente. Y bueno, nuevamente también agradecer la anfitrionía de la Universidad Regional del Norte, del programa, agradecer a todo su público, también que nos han estado haciendo esa petición de que se hiciera la segunda parte, muy agradecido. Y bueno, pues estoy dispuesto, incluso si gustan tomar o que tomemos otro punto, aunque sea de otra materia o de otro tema, adelante, nomás nos vamos poniendo de acuerdo, porque incluso ya ven que también se complicaron ahí por los tiempos para tomarla, y teníamos también pendiente venir con ustedes para tocar otros temas. Entonces, pues muy amable, muy agradecido, no me despido y esperemos que en otra ocasión esté por aquí con ustedes y me hacen el gran favor. Muchas gracias, muy amables. Claro que sí, pues muchas gracias, maestro Edgar Villegas, por haber estado aquí con nosotros. Y claro que sí, próximamente nos aventamos ese tema. Muy bien. ¿Verdad? Yo creo que sería para el año que viene y ya nos ponemos de acuerdo en la agenda. Muy amable, muchas gracias. Gracias, muy agradecido. Sí, a ver, le vamos a dar uso de la palabra ahí para que se despida. Para el despido, ¿no? Sí. Okay. Bueno, pues antes que nada, pues muchas gracias por orientarnos con esta reforma que es tan interesante y que creo que ha sido de los programas que pues la hemos desmenuzado, ¿no? Así es. Porque en otros medios nada más hablan de la reforma y ya, no hablan el desglose de lo que es esta reforma, ¿no? Esperemos que los legisladores tomen una buena decisión, que no tomen decisiones no nomás a base de lo que le digan, sino que el voto tiene que ser razonado, ¿sí? Se tiene que analizar todos los puntos, porque hay puntos a favor y en contra. Hay algunos puntos que sí se pueden aprobar, hay otros que no, y que de hecho ya salió que lo van a posponer hasta el 6 de diciembre. Y bueno, pues, pues muchas gracias por participar en tu programa para, pues ahí decir mis comentarios. Que no nos vayan a dar una Navidad, ¿verdad? Estos cuates. Sí, ya no es la reforma fiscal, ya no es la ley de ingresos, ¿verdad? Ahora ya toda la cuestión de la democracia, ¿verdad? Sí. Bueno, le paso la palabra al maestro Fernando Galante. Muchas gracias, mira. Qué interesante estuvo esta charla. Abarcó los puntos torales verdaderamente de esta reforma. Lo que nos va a llamar mucho la atención, y como dijo muy acertadamente aquí nuestro gran expositor, que sean menos, pero que sean verdaderamente los idóneos, los que tengan la capacidad para ello. Porque si nosotros, para reunirnos, para poder conseguir personajes así como usted, y no es una adulación, Muchas gracias. batallamos, no quieren venir, a lo mejor piensan que nosotros los vamos a poner en jaque, no es eso lo que nos interesa. Lo que nos interesa es nutrir el programa para que las personas que nos visualizan tengan una mejor opinión
Por eso voy a cerrar igual que siempre. No nos lo crea, investíguelo, analícelo para que tenga una mejor opinión. Los esperamos el próximo jueves a través de @MexTV8 en su programa El As sobre la Manga, si Dios quiere. Gracias. Claro que sí, muchas gracias, maestro Fernando Pérez Chávez, muchas gracias, maestro Fernando Herón, muchas gracias al maestro doctorando Edgar Villegas. Y yo les voy a decir algo, miren, una buena reforma constitucional en materia es, como derecho fundamental, es el derecho al voto. Que aparezca en esos 29 artículos de ese derecho fundamental de nuestra Constitución mexicana. Y no andemos con tanto rodeo. Hasta luego, nos vemos el próximo jueves a la misma hora en el mismo canal por su programa El As sobre la Manga por @MexTV8. Hasta luego, gracias.